Justicia de Salta se declaró competente en el amparo que se presentó con el fin de instrumentar una mesa interinstitucional que actúe en la zona de emergencia sanitaria con un cronograma establecido. Estamos hablando de Marisa Graham, que es la defensora de niñas, niños y adolescentes de la Nación y que está en línea. Hola Marisa, buen día, gracias por atendernos. Silvia Novieski y equipo te saluda. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Marisa. Bueno, finalmente la Corte dio a lugar, ¿no? Se demoró un poquito, ¿no? Porque cuando había sido presentado a fines del año pasado este recurso, vos no recordarás. Sí, bueno, se demoró, pero los tiempos de la justicia en general son así. Lo importante es que la Corte haya asumido su competencia originaria en este tema para nosotros, ¿no? ¿Qué esto qué implica? Es decir, que lo va a tratar, la justicia de Salta lo va a tratar, eso es lo que dijo básicamente la Corte, ¿no? Claro, nosotros en principio pensamos que era un tema de la juez que lo tenía, la jueza se declaró incompetente, bueno, y la Corte asumió la competencia para un tema tan importante para nosotros y bueno, y sobre todo para la provincia de Salta y para los niños y las niñas huichís y de otras comunidades, ¿no? Que viven justamente en los tres departamentos que están declarados en emergencia sociosanitaria. Claro, recordemos que este amparo, ¿no?, que presentó la Defensoría tiene que ver con esto, con las niñeces, las infancias y adolescencias de las comunidades originarias y también en realidad a cualquier comunidad que incluyan, ¿no?, estas zonas, porque Marisa, vos aquí hiciste hincapié en algo que nosotros siempre decimos, ¿no?, lo estructural, lo coyuntural y en esta presentación judicial vos pedías que justamente se trabaje en eso, en lo estructural, el acceso al agua, por ejemplo. Ahora, Marisa, en esta instancia, ¿no?, ya lo aceptó la Corte, dice, ok, la justicia salteña, entonces acá la justicia local lo va a tener que tratar. Ahora, ¿cómo hace, no, el poder, hablamos del Poder Judicial, para instar al Poder Ejecutivo, porque digo, la falta de funcionario público, incumplimiento del deber de funcionario público, nosotros lo vimos todo el tiempo, no hay un montón de leyes que no se cumplen, por ejemplo. Entonces, la duda que me despertaba esta instancia es saber cómo tendría que hacer el Poder Judicial para instar, ¿no?, al Poder Ejecutivo en trabajar en estas necesidades y en estas cuestiones básicas que nunca se resuelven, pasa al gobierno y nadie resuelve de las comunidades originarias, como el acceso al agua. Bueno, a nosotros nos parece que había que tomar en algún momento alguna medida de exigibilidad de otro tipo. Nosotros venimos trabajando con la provincia de Salta, creo que desde que asumí el 1 de marzo del 2020, nosotros constatamos que se hicieron algunos avances, pero ¿por qué la mesa? ¿No? Esta es la pregunta, ¿no? La mesa es porque nosotros creemos que todas las áreas deben estar involucradas. El acceso al agua es uno de los temas que es el tema de Salta. Nosotros sabemos que no es un tema que se resuelva de la noche a la mañana, tampoco pretendemos eso. Por eso hablamos de una mesa interministerial que ponga objetivos con plazos razonables a corto, mediano y largo, porque sabemos que hay temas que no son sencillos de resolver. Ayer, por ejemplo, leí que el gobernador hizo anuncios en relación a las rutas, que también es otra cosa que nosotros pedimos, ¿no? Nosotros decimos acceso al agua, comunicación, ¿no? Rutas y caminos que estén asfaltados para evitar que en las inundaciones el agua o los alimentos o lo que sea no pueda llegar a las comunidades. Ayer se habló, por ejemplo, de la pavimentación de la ruta que va a Tartagal a Tonono, que son pocos kilómetros, ojalá que se haga toda la ruta 86 y aquello que ayer escuché que decía el gobernador en ocasión de la le reclamó al presidente justamente la ruta, ¿no?, que va de Tartagal a Tonono, ese tramo que se había prometido una obra para el año pasado y no se hizo. Bueno, ojalá que esto se cumpla, pero ¿por qué también el tema del acceso a alimentos, la conectividad y también la telecomunicación, ¿no? Hay lugares que no tienen conectividad directamente. Tonono sí tiene, Pluma de Pato, donde yo estuve en ocasión de la Asamblea de Mujeres por el femicidio de Pamela, no tiene conectividad, por lo cual no hay manera de que las comunidades en cualquier situación de emergencia y de urgencia se comuniquen con alguien.
Claro, Marisa, ¿no? para explicar un poco también lo que buscaron ustedes con este amparo desde la Defensoría, justamente trabajar no solamente en esto, ¿no? Porque todas las noticias que llegan a nivel nacional que tienen que ver con las comunidades originarias tienen que ver con desnutridos. Ustedes fueron a fondo, dijeron los desnutridos y la muerte por desnutrición es lo que se intenta trabajar en eso, por eso el acceso al agua y un montón de otras cosas. Pero es la punta del iceberg y ustedes están queriendo ir a fondo justamente con esto, ¿no? Con este amparo y decir, trabajemos las cuestiones estructurales y hablas de la telecomunicación como decís ahora. Bueno, claro, por eso digo, porque si no, a ver, me parece que cuando uno habla de estos temas, ¿no? De los temas de los padecimientos, sobre todo que los que a mí me incumbe, que son las infancias y adolescencias de los pueblos indígenas, insisto, los huichís y otras comunidades, como también en otras provincias, siempre hay dos frases, ¿no? O dos palabras. Es estructural y es cultural. Yo digo, a ver, hay algunas cuestiones que efectivamente son estructurales, que tienen causas, y si uno no empieza de alguna manera a atacar esas causas, se continuarán toda la vida siendo estructurales. Estructurales no quiere decir que no se puedan resolver. El tema es que empezar a resolverlos para que en algún momento dejen de ser estructurales. Política de Estado, dice usted. Políticas públicas, el tema del acceso al agua, el tema de las comunicaciones, el tema de los caminos, el tema de los alimentos. Ahí hay me parece a mí, yo no soy una experta en eso, soy una abogada, pero el tema del desmonte ha generado que el suelo salteño, sobre todo en estas tres departamentos, pero en general en el norte, en el Chaco salteño, la desertización, por lo cual ahí el agua ahí usted segura está también, cada vez más abajo, ¿no? Defensora, yo la verdad que me da gusto escucharla, porque muchas veces los funcionarios nacionales vienen un poquito, se van y no terminan de entender algo que es bastante complejo también de entender de por sí, ¿no? Y usted está hablando acá incluso de no solamente los desnutridos, sino la telecomunicación, los caminos, y ahora está hablando de algo también que está pasando, que es esto, ¿no? Como dice recién, por ejemplo, la tala indiscriminada y todas las cosas que están pasando por aquellas tierras. Ahora, insisto en la primera pregunta, ¿cómo hace el Poder Judicial, entonces la Corte, para obligar, ¿no? que haya una política de Estado? Porque cambian los gobiernos y siempre es la misma historia, las comunidades originarias siguen allí con los mismos problemas. ¿Cómo sería la forma? Bueno, a ver, el amparo justamente es un recurso judicial que, digamos, que a los cuales recurrimos cuando hay derechos humanos que están vulnerados, y la única forma que tenemos de exigir es ir por la vía del amparo y que el Poder Judicial exija que se cumplan con estos derechos fundamentales. Está en la Constitución Nacional, en el artículo 43, que nos permite esta vía legal. Y la justicia tiene efectivamente que obligar. Nosotros por eso hablamos de la mesa interministerial. La justicia, ¿cuál es una manera? Nosotros incluso en el amparo damos una manera de resolverlo. Puede haber otras, pero nosotros creemos, habiendo trabajado durante 2 años en la provincia... Ustedes hicieron una propuesta, defensora, eso dice. Sí, exactamente, y en contacto con los ministerios, los distintos ministerios. Para poner un ejemplo, nosotros creemos, ha habido importantes esfuerzos del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Salud, por ejemplo, para avanzar en algunas cuestiones. Muy bien, ahora, no depende de la voluntad de 2 funcionarias, digamos, por ejemplo, en el periodo estival anterior, no sino el anterior, se trabajó muy bien desde la articulación de la atención primaria de la salud y el plan UNIR del Ministerio de Desarrollo. En algún momento eso se desenganchó, se desarticuló, pero nosotros creemos que esos esfuerzos que a veces ha hecho la provincia desde algún ministerio, no todos, creemos nosotros, humildemente, sino de estos 2 ministerios, si se articulan, son más eficientes y más eficaces cuando llega la política territorio. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que todos esos esfuerzos y todas las políticas públicas de todos los ministerios a los cuales les incumbe esto que hablábamos, alimento, agua, etcétera, caminos, tenga una articulación, un plan, objetivos claros, plazos que deba cumplir, que se comprometa la provincia frente a la justicia a cumplirlos,
para que vayamos avanzando en paso firme y que no haya de alguna manera idas y vueltas. Nosotros creemos que la provincia en un momento tuvo un avance y que luego, por distintas circunstancias que no nos toca a nosotras analizar. ¿Cuándo fue ese avance, defensora? ¿Cuándo ustedes detectan ese periodo de avance? Nosotros creemos que en el año 2020 hubo una suerte de avance en dos áreas que fueron el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Salud, que trabajaron bien articuladamente con dos programas que llegaron a territorio y que tuvieron algún impacto interesante en relación a mortalidad infantil. Claro, porque cuando apenas asumió el gobernador, se dieron un montón de casos. Retrocedió por algo a mediados del 2021. No sé qué me decías, perdóname que te interrumpí. No, esto, ¿no? Intentando entender, porque digo, cuando asumió el gobernador Gustavo Sáenz, es que dijo, bueno, hay que reconocer estas cifras que duelen, ¿no? Y fue en ese año, en el 2020, la asumió en el 2019, verano del 2020 ocurrió esto, por eso es que quería entender un poco cuándo había sido detectado esto. Defensora, usted recién también decía, bueno, ahí está la respuesta, nosotros propusimos esto, así que se tendría que trabajar allí, continuaremos esto, ¿no? Con la mirada allí, a ver si realmente entonces empieza a haber algún resultado y esto estructural, esta punta del iceberg que son las muertes por desnutrición en las comunidades, se empieza a trabajar en todo lo otro que también tiene que ver con esto, ¿no? Con las muertes, como la telecomunicación y todo lo que usted me estaba diciendo, el acceso al agua. El otro tema es el desborde de los ríos, ¿no? Que es el problema que tiene Salta. Primero las sequías, la falta de agua y después las inundaciones. Es larga la lista. Es un problema complejo, difícil, pero nosotros que creemos que es una provincia argentina, y cuando nosotros lo decimos siempre, ¿no? Son niños argentinos de comunidades huichis que padecen y que algunos llegan a fallecer y que toda la comunidad, todos los argentinos y argentinas tenemos que ocuparnos, ¿no? Así es, defensora, y hablando de esto, ¿no? Son niños, niñas y adolescentes argentinas, ¿no? Porque mira esta reafirmación, en realidad esta aclaración que hay que hacer, ¿no? Necesaria igual de todos modos. Usted recién decía que estuvo también en la comunidad Pluma de Pato por este encuentro de mujeres originarias, creo que fue el primero, ¿no? Ahí ya hay 2 femicidios en las comunidades originarias y esto también tiene que ver con lo complejo, ¿no? Que usted decía recién. Sí. Bueno, a ver, quiero decir que no es la única provincia, por supuesto, donde se registran femicidios. El femicidio es un problema grave en la República Argentina, ustedes lo saben, no hace falta que yo lo diga. Ahora, lo llamativo y lo doloroso fue que el primer femicidio del 2022 fue en Pluma de Pato, el caso de Pamela, el 2 de enero, ¿no? Entonces, bueno, otra vez allí fuimos a acompañar a la Asamblea de Mujeres, porque también es una problemática que tienen las niñas y las adolescentes. En este caso, bueno, Pamela era una nena de 12 años, después la otra chiquita tenía 14, era una adolescente, y femicidios que nos contaban las mujeres en esta asamblea, que los agresores, los femicidas, a veces son criollos y a veces son también de los pueblos de las mismas comunidades. Es decir que hay un principio de empoderamiento de las mujeres huichís que se han organizado en esta asamblea y que han empezado a hacer las denuncias, porque ayer y antes de ayer el juez se instaló en Pluma de Pato y tomó declaraciones. A mí me parece que ese es un avance también muy importante, que claro, no que tiene que ver con nuestro partes, amparo, pero que nosotros estamos acompañando firmemente. No, y la llegada del juez allí, ¿no? También es eso, llegada a la justicia en estas comunidades. Muchísimas gracias, Marisa. Seguramente estaremos en comunicación para saber cómo continúa esto. Bueno, gracias a ustedes. La señora Marisa Graham